Para triunfar en la industria de la música se necesitan muchos ingredientes: composición, producción musical y audiovisual, mezcla, máster, marca, propiedad intelectual, management, estrategia digital, compra de medios, tarimas, luces, sonido en vivo, boletería, merchandising. En este podcast descubrirás todos esos secretos de la mano de personas que han estado en la industria trabajando de frente para grandes marcas. ¿Qué necesitas para llegar a triunfar en la industria? Alístate, abrocha cinturón, papel y lápiz para aprender algunas ideas que han permitido a muchas personas vivir el sueño de la música. Aquí inicia Cruzado Podcast. ¡Vamos allá! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cruzado Podcast. Hoy estamos muy contentos y muy a gusto, pues porque tenemos a un invitado muy especial. Él es el maestro Camilo Monsalve, un gran músico y un gran productor. Es un crack, está haciendo cosas muy importantes en la industria. Y bueno, maestro Camilo, bienvenido a Cruzado Podcast. Hey, Jorge, muchas gracias, de verdad. Gracias por la invitación. Todos los del equipo de Cruzado, de verdad, muchas gracias. Bueno, gracias a ti por venir. Hoy quiero hacerte algunas preguntas. Tenemos algunos temas importantes que discutir. El primero que quiero plantearte es: nos enteramos que hiciste un súper trabajo con la mega estrella de Carlos Vives y que triunfaste, que saliste en hombros, que ganaste el Grammy. Cuéntanos un poco cómo fue toda esa experiencia, que es como un sueño hecho realidad, ¿no? Pues sí, la verdad fue una oportunidad de la nada. O sea, literal Sí. estaba justo en el momento indicado para esa opción y ahí estábamos. La verdad pues es que súper contentos por eso. Ganamos el Grammy con Cumbiana 2, Wow, también con la canción de Babel con Fito Páez. wow. Entonces ha sido algo heavy, la verdad, sí, súper chévere. Maravilloso. ¿Y cómo fue trabajar con ese gran equipo? ¿Cuál fue tu papel ahí? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo con ellos trabajo programando. Yo soy productor, pero también soy maestro en música y soy baterista, graduado de Ajá, la de Caldas. Pero me dedico más que todo a programar beats, o sea, literal percusiones, baterías. ajá, Entonces, el productor Andrés Leal, sí. que es el productor de Carlos, y Martín Velilla, ellos ya me conocían y me contactaron para participar en las canciones. Entonces todo el trabajo fue, ellos mandan una idea base de cómo es el beat, yo ya le pongo las cosas que ellos La necesitan. desarrollas. Exacto, desarrollamos todo el proyecto, todo el beat como tal, si necesitamos grabar algunas percusiones, cositas, y así va en todas las canciones. Es lo que yo me dedico a hacer con ellos, literal a programar el beat como tal. Bueno, qué crack me parece. ¿Y cómo es ese proceso de desarrollo? Digamos que tienes una línea como estética o eres muy libre desde lo que tú eres como músico. Digamos que ha sido muy chévere, pues porque a la final es Carlos, o sea, es súper costeño, ¿cierto? El Ajá, vallenato literal y con el rock y todo. Entonces, digamos que lo que ellos han buscado es como esa parte como un poco más paisa, agregarle el sonido un poco más paisa a lo que ellos están haciendo, ¿sí? Entonces, digamos que yo me dedico, las canciones casi todas llevan un reggaetón por debajo, ¿sí? Yo me dedico a hacer ese sonido de reggaetón, pero sin que nos suene a un dembow de reggaetón de discoteca. Entonces ajá. la idea es fusionarlo muy bien con el rock que ellos manejan, con el vallenato, pero también darle ese sonido moderno como tal. Entonces trabajamos los 808, ¿cierto? Para darle los beats, los kicks. Y también hago, digamos, las percusiones, que ha sido muy chévere ese trabajo porque literal son percusiones raras, no convencionales. O sea, literal grabar el sonido de unas llaves para hacer efectos, muchas cosas que no se consiguen en páginas de samples ni nada, sino que hay que hacerlos. Entonces eso ha sido como parte chévere del trabajo creativo con ellos. Y ellos me dan a mí como esa libertad de poder aportar como todos esos puntos y detalles que de pronto no son tan comunes, ¿sí? Entonces eso es lo que yo me dedico y el trabajo es muy chévere porque literal yo lo hago desde mi casa. Entonces ellos Claro. están allá en Bogotá o cuando ellos están de gira, todo con esto, después del COVID ya con todo remoto. Entonces Ajá. literal, ellos a veces estábamos desarrollando el álbum y ellos estaban en Miami y ellos literal mandan el trabajo, yo lo hago desde acá, desde Manizales, en mi casa, y vamos mandando archivos y todo. Es un grupo de personas muy grande. O sea, la verdad, uno trabaja con muchas personas. Es un flujo de trabajo muy organizado, muy diferente como a todo
lo que uno hace comúnmente. Entonces eso ha sido muy chévere. Impresionante la experiencia, claro, y ahí le vas encontrando entonces toda esa sonoridad a través de lo que tú eres. Mm, Maestro Camilo, cuéntanos para la persona que nos está escuchando, ¿cómo puede escuchar este trabajo que hiciste? Eso está ya Sí, claro, es el álbum de Cumbiana 2 de Carlos Vives. Yo tuve la oportunidad de estar en 8 canciones. Uf, brutal. Digamos que, por ejemplo, una fue número 1 en Estados Unidos, Baloncito Viejo con Camilo. O sea, esa fue con la primera canción con la que empecé a trabajar con ellos. Entonces, es la verdad, es especial. Claro. Y en Pagamento con Pedro Capó, tenemos también el feat con Chuck Big Town de Montaña Solitaria. Bueno, hay varias, hay 8 canciones en el álbum. La de Fito Páez, que es Babel también. Entonces, todo eso lo pueden encontrar en el álbum de Cumbianados de Carlos. Maestro, qué honor tenerte aquí en Cruzado Music esta tarde. Eh, es un placer para nosotros. Cuéntanos, por favor, cómo, cómo es trabajar en virtualidad con la producción musical y esos grandes equipos alrededor del mundo. ¿Cómo es esa Bueno, dinámica? eh, creo que a mí algo que me ha funcionado mucho y es ser muy organizado con el trabajo, ¿cierto? Porque obviamente al ser virtual a uno se le pueden perder muchas cosas. Al mandar un archivo o no mande completo. Eso a mí me ha ayudado mucho el ser muy organizado en lo que estoy mandando en los archivos y las cosas, ¿cierto? Eso es como primordial y es algo que a nosotros nos ha funcionado muy bien porque tenemos siempre todos los archivos claros, ¿cierto? Entonces digamos que también trabajar en el mismo down, eso nos ha generado un flujo de trabajo muy rápido para todos, porque todos trabajamos en el mismo, En el mismo down, para la gente que no sabe, significa en el como en el mismo mismo programa, entorno, en el mismo en el entorno. mismo programa, Si como es Logic, Logic, si es Pro exacto, Tools, Pro Tools. ¿Cuál exacto. utilizas tú, maestro? Para producir trabajamos con Logic, Ok, pero también a veces trabajamos con Pro Tools. ok. Entonces, cuando lo que vamos a Ah, trabajar en tienes Pro los Tools es en dos. Pro Tools y lo de Logic es lo de Logic, Ok, ¿cierto? Pero eso nos ha servido muchísimo porque ya no tenemos que hacer tantos stems o mandar los archivos bounceados, sino que mandamos la sesión completa. ajá. Entonces es muy rápido porque a él le llegan con todos los archivos, abre la sesión, corrige, me rebotan a mí la sesión y no tenemos que, como ese trajín que genera subarchivos, organice, sino que eso ha sido muy, muy fácil en el flujo de trabajo. Eso nos ha ayudado muchísimo la virtualidad, por así decirlo. Entonces es muy cómodo uno trabajar desde la casa. Entonces eso funciona muy, muy bien. Sí, sí, maravillosa esa manera de trabajar. Y la virtualidad, pues la oportunidad que nos da de conectar equipos en todo el mundo. Siempre, es decir, no me deja de sorprender. Sí, Siempre. no, es increíble. Digamos que hay mucha gente que yo no lo necesito, que hay mucha gente que graba literal en línea y eso, en directo. Yo no lo necesito, pero sí ha funcionado muy bien que manejemos la misma plataforma. O sea, es increíble, la verdad. Bueno, maestro Camilo, quiero hablar de una cosa que es muy importante en la industria, pero es como un gigante desconocido y es todo el tema de documentación. Mm, Creo que el artista tiene que entender que no es solo hacer una canción y ya. Como ahorita sé que estás trabajando como en ese tipo de cosas, cuéntanos un poquito cómo es todo el tema de la documentación en la industria. Sí, digamos que empecé como a empaparme un poquito más de esto desde que estoy trabajando con Carlos, ¿cierto? Porque ahí Ujú. ya, digamos que es otro mundo. Sí, ya estamos Y es con muy grandes, importante y extenso, exacto, y además. estamos ya con industrias, literal, con disqueras grandes, donde ahora sí ya no es tanto como de palabra, como comúnmente se hace, sino que ahora sí necesitamos documento, donde quede certificado qué es lo que estás haciendo, por qué te estamos pagando. Entonces, em- Contratos de split. exacto, hicimos una serie para Disney también de Carlos Vives que se llama El Club de los Graves y también hicimos otra que están trabajando con Pipe Bueno y en las dos literal toca, yo no sabía, yo creí que solo me iban a pagar y ya por lo que hice y Ujú. listo, me pagaron, pero a los meses llegaron los contratos donde hay que leer qué es lo que estás firmando y literal tú estás firmando directamente con Disney. Entonces es donde a ti te especifican qué estás haciendo y era muy curioso porque por ejemplo en ese contrato yo no lo sabía y especifican que no se puede usar nada de lo que tú ya programaste para otra cosa. O sea, si alguien a ellos por ejemplo los llega a demandar porque, no sé, usé un hi-hat
y ese hi-hat es de alguien y lo identificaron, a ellos los demandan, la demanda recae sobre mí, no sobre Disney. Entonces, Wow. digamos que son cosas que uno a veces no sabe de esta industria y es muy pesado y por eso uno tiene que empaparse más de todo lo que está pasando. Digamos que no tengo ese problema porque yo sí uso, digamos, Splice, uso muchas cosas donde encuentro samples, pero siempre trato de agregarles cosas mías para que no suenen al sample que yo acabo de descargar. Ajá, sí. Entonces eso me ayuda muchísimo como para no tener ese tipo de líos legales. Y digamos que ahora también estoy trabajando como personal manager y la cuestión de contratos también es bien compleja, porque digamos que los músicos y artistas creen que solamente hacer la canción y ya, como tú estabas diciendo, Sí, ¿no? Definitivamente uno necesita empaparse más de esto. ¿Cómo yo voy a subir una canción a plataformas? ¿Qué necesito para subir una canción, cierto? Digamos que cuando participan músicos en la canción, y ahora nosotros lo hacemos, y es que así una persona vaya a grabar una guitarra, la guitarra se vaya a usar o no, literal hacemos un contrato donde está claro. especificado que te corresponde por grabar esa guitarra, que no, si la canción sale, si la canción no sale, porque ahora sí, digamos que son grandes ligas. Entonces eso es importante porque acá no pasa eso. Tú llegas, grabas una guitarra, grabas un bajo, grabas cualquier cosa y ya, las cosas se quedaron así. Pero para mí como músico, si yo voy a ser un músico de sesión, también es importante conocer esa parte de la industria. No solamente productores ni nada, sino los músicos en general. Porque acá pasa mucho que graban para unos artistas y ya, y eso se quedó así. Al músico no le importa tener sus regalías de la canción, qué va a pasar con esa canción allá. Eso no se ve. Entonces Sí, ahí eso hay es rédito, ahí hay rentabilidad para el exacto. artista, para el que graba, para todo el mundo, Digamos que porque es como es... una pensión, literal. O Ajá, sea, yo lo veo así, es como la pensión que yo tengo de eso, ¿cierto? Porque y fuera de eso tengo derecho a hacerlo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, digamos que el artista sepa cómo hacer un contrato de su canción cuando la está produciendo, qué personas van a participar y qué parte, qué porcentaje le corresponde a todo, ¿sí? Porque uno a veces se encuentra con esas vainas y por eso hay muchos líos legales de eso, porque los músicos y los artistas no se informan sobre eso. Entonces sí es un punto importante, es un mundo muy extenso, sí, pero es muy chévere porque a la final uno conoce como otro lado de la industria, por así decirlo. Ya no estar solamente en el estudio, en la casa frente al computador, sino literal teniendo contacto con las personas, con los contratos, cómo corregimos esto, cómo se necesita un contrato, si es solamente para músico, cómo es el contrato si tú eres productor, porque mucha gente coge un contrato que vio en Google y lo descargó, le cambió el dato y ya. Y literal, cuando ya es así grandes ligas, ya se manejan contratos diferentes para cada uno de los a participantes. medida. Ajá, exacto. Entonces eso sí es muy, muy importante. Yo creo que cada artista o productor o estudio debe tener una pequeña suite de contratos obligatorios. Si soy músico de sesión, hasta yo mismo Ajá, tener el contrato. Hey, mira, porque la rentabilidad de la música está en aplicar bien las leyes, ¿lo exacto, crees? total. O Y hay sea, gente que nunca aplica las leyes, por ende nunca obtiene rentabilidad. Entonces es un li- tema muy serio, imperativo, pues que todo el mundo lo sepa y lo aplique. sí, y sobre todo desde un principio para que luego no hayan problemas. O sea, hay gente que también hay que cambiar como esa cultura, que hay gente que hasta se siente ofendida porque yo como músico o como productor quiero que me firme un Ah, sí, contrato donde se especifica qué me corresponde a mí esa canción. Que mucha gente cree que, tú me hiciste la canción, te pagué $1.000 por la canción y ya, nada más, no pasó nada más. Entonces eso también hay que cambiarlo, como esa cultura de que la gente entienda que no es solamente hacer la canción y ya, o sea, hay un documento y unos derechos que son para mí como músico, como productor sobre esa canción. Entonces eso es muy, muy importante, la verdad. sí, maestro, mucho que aprender, mucho que aplicar. Ese es el llamado para todos los que escuchan este podcast y nos ven en las redes. Hay que seguir creciendo y aplicando todas estas Sí. cosas tan importantes. Mm, tengo una última pregunta, maestro Camilo, que es una pregunta sorpresa que le hacemos a nuestros invitados y es, creemos que esta pregunta es muy importante porque mm, refleja mucho lo que es una persona y es qué escucha en su playlist personal. ¿Cuáles son tus artistas favoritos, pero favoritos de tu corazón? O sea, que ya no le tienes que dar gusto a nadie.
¿Qué escuchas? ¿Cuál es tu intimidad ahí musical en tu playlist de... Bueno, ¿Qué utilizas? ¿Spotify o Deezer o qué? Tidal. Uso Ah, Tidal. sí, bueno, Tidal porque tiene oreja de oro. Entonces sí, uso Tidal, pero a ver, no es ni siquiera gusto culposo ni nada de eso. O sea, la verdad me gusta Baby mucho. One More Time. Miley Cyrus, no. Me gusta mucho, la verdad, el indie mexicano. O sea, literal me parece Sí, increíble. tremendo, sí. Tengo una banda que me gusta mucho que se llama Technicolor Fabrics. Ajá. Pero mi playlist es súper variada porque necesito escuchar de todo. Entonces, porque eso me enriquece a mí impresionante. Ujú. Digamos que si escuché algo en una salsa, que es un detalle, no sé, de percusión chévere, yo lo puedo aplicar en un reggaetón que estoy haciendo. Entonces, por eso escucho de todo. Pero favorito, el indie mexicano me gusta mucho. Creo que ahí está el crecimiento de un productor Sí, escuchar la de cantidad de todo, o cosas que sea, sí, escuche. impresionante. Yo Porque trato, eso digamos, hace que su lenguaje... sea más abierto, Ajá. literal. O sea, literal es como aprender un idioma, entonces tú todo el tiempo estás escuchando nuevas cosas. Digamos que a mí me toca hacer muchas cosas de reggaetón como urbano, ¿cierto? Por así Ajá. decirlo, pero trato de no quedarme solamente escuchando eso, porque si yo solamente escuchara eso no podría darle identidad a las otras cosas que estoy haciendo. Entonces por eso sí es siempre variado. Bueno, gracias por revelarnos tu secreto. No, ¿cuál? Maestro Camilo, pues un placer haberte tenido aquí. Queremos invitar a que visiten nuestro Instagram, nuestro TikTok, nuestra página web cruzadomusic.com, que se unan a nuestro Discord, que estén súper pendientes de los Music Camp que estamos haciendo. Por ejemplo, el 3 y 4 de junio vamos a tener un camp presencial de 2 días de inmersión, donde precisamente vamos a hablar de la parte legal, de la parte de marketing, de la parte de cine, iluminación, producción, compra de medios, estrategia digital, marca. Vamos a aprender mucho, vamos a hacer también una fogata en la noche, foro. Son eventos Chévere. brutales que hacemos. Estás cordialmente invitado. Obviamente. Al Discord también. Bueno, gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Maestro Camilo, mil gracias y Gracias. despídete de todos, por favor. Muchas gracias por la invitación a todos los del estudio, los de Cruzado, de verdad, muchas gracias, un honor. Gracias, chao. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Cruzado Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales como Cruzado Music. Vota este podcast con estrellas, visita nuestra página web y nos vemos en el próximo capítulo.